Padre, aquí estamos, Señor, una vez más, Señor, para poder escuchar de ti, Señor, a través de tu palabra. Bendice, Señor Dios, al que ya llegó, Señor, también a aquellos hermanos o hermanas que vienen en camino. Apresura sus pasos, aquellos que han dispuesto en su corazón venir, Señor, en esta mañana. Padre, ábrenos tu palabra, también danos la luz del entendimiento de ella, Señor, para que podamos, oh Dios, comprender estas cosas que están escritas, Señor. Padre, esto es dicho no al azar, Señor Jesús, ni por una ocurrencia, es, Padre, para que nosotros podamos tener la certeza de lo que estamos creyendo en este día, Señor. Padre, tener, oh Dios, esa seguridad de que todo está basado en tu palabra, Señor, porque sin duda alguna tú has dejado muchos tipos, sombras, símbolos, Señor, los cuales nos hablan del plan de Dios que tú tenías para este tiempo final. Ayúdanos, Señor, en ti esperamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestras escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, Hebreos 1:1. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero continuar. Recuerden, estamos hablando del tema de doctrina y estamos tomándolo únicamente de la Biblia para que usted pueda ver cada una de estas cosas. Sin duda alguna, muchas de ellas ya usted las ha visto, las ha escuchado. Pero en esta mañana yo quiero repasar algunas de esas cosas que hemos estado viendo. Mire, la otra vez que nos quedamos, veíamos cómo es que primeramente a Moisés se le dijo, o Moisés le dijo más bien al pueblo de Israel, que la señal del Mesías iba a ser la señal de un profeta. Porque él dijo: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta como yo. El asunto es que el pueblo de Israel, como cualquiera de nosotros o como cualquier ser humano, al escuchar de profetas, podrían decir: bueno, ¿cómo podemos saber si este profeta es de Dios o no es de Dios? Y esa es una incógnita que aún permanece en la mente de la gente hoy en día, porque la Biblia nos advierte de falsos profetas para este tiempo del fin. Entonces, ¿cómo saber cuál es un profeta verdadero? Bueno, él les dio una señal muy fácil de entender. Les dijo: miren, si aquel profeta dice algo, predice algo, profetiza algo y no viene a suceder, ignórenlo, no le hagan caso. Ahora, por eso antes de que Jesús viniera, se adelantaron a la venida de él otros personajes que decían ser algo. Y la Biblia dice que llevaron mucha gente tras de sí, porque en este mundo hay gente para seguir cualquier cosa. Pero el asunto es que cuando el líder de aquel movimiento fue quitado de la escena, aquello se disolvió, y si no fuera por la Biblia, nosotros no supiéramos que tales personajes habían llegado a la escena.
Sin embargo, la figura de Jesús de Nazaret, después de 2000 años, no solamente como la gente lo quiere poner como un gran maestro, lo cual fue un gran maestro, o como alguien que vino a revolucionar la filosofía, el pensamiento de la gente, lo cual lo vino a hacer, pero la figura de Jesús de Nazaret, más que eso, más que un profeta, más que un maestro, más que un filósofo, como la gente le pudiera llamar, él fue aquel Dios que vino a hacerse carne para redimirnos de nuestros pecados. Ahora, esto es algo importante, hermano, porque el Mesías a eso tendría que venir. Entonces tendría que haber una importancia especial de saber si lo que el Mesías está, bueno, ¿cómo le quiero decir? O sea, si en la venida del Mesías reposaba la salvación no solamente del pueblo de Israel, entonces tenían que observar con lupa quién sería aquel personaje que había de venir, que había de ser llamado el Mesías. Ahora, esto es demasiado importante porque, bueno, el patrón de Dios se repite. Ahora mire, independientemente del conocimiento que alguien pueda tener o no de la Biblia, sobre todas esas cosas, lo que al final de cuentas se manifiesta es la predestinación de Dios en cada persona. Porque aquellos hombres que decían que Jesús era un demonio, que era esto, que era aquello, que lo otro, que era Belzebú, que adivinaba los pensamientos, eran personas que sin duda alguna conocían la Biblia. Sin duda alguna, por eso cuando llegaron ante Herodes los magos de Oriente y le preguntaron dónde van a ser el Mesías, el rey de los judíos, ellos no titubearon, inmediatamente le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito en la palabra. Ahora, pero cuando Jesús entró en la plenitud de su ministerio, la gente, la siguiente predestinada fue aquella y solamente aquella que le reconoció. Ahora, si la señal de Jesús, la señal del Mesías iba a ser una señal profética, entonces ellos tenían que estar pendientes de lo que un profeta significaba. Miren, ya vimos por ejemplo la mujer en el pozo. Ella, por causa del discernimiento exacto y certero de Jesús hacia ella, ella dijo: Señor, me parece que tú eres un profeta. Y no solamente eso, sino que ella tenía una revelación mayor, porque ese profeta ella lo vincula con el Mesías. Sabemos que el Mesías venga, cuando el Mesías venga, el cual se dice el Cristo, Él nos va a decir estas cosas. Ahora, eso fue una. Después encontramos que aquel profeta tenía que venir acompañado de milagros, como cuando Jesús multiplicó los peces y los panes. Ellos supieron, miren, es una, ¿cómo le quiero decir? Como un diamante, que es un solo diamante, pero que da diferentes lados. Uno de ellos era el discernimiento. El segundo es que le iban a acompañar milagros, pero aquí hay algo importante. Ya veíamos otra vez cómo es que cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, la gente dijo: este es el profeta. ¿Por qué? No por un pensamiento transitorio que llegó a ellos, sino porque en la Biblia había un profeta llamado Eliseo que había hecho exactamente la misma cosa en el Antiguo Testamento. Pero otra cosa, aquí vamos a entrar a otra tercera fase. Estamos hablando del mismo personaje, el cual es Jesús. El ministerio de Jesús no solamente fue discernimiento, no solamente fueron milagros, pero también fue enseñanza. Mire, y en la manera que Jesús enseñaba, había algo distinto. Mire, San Juan, el capítulo 7, para mí es un capítulo muy importante, porque el pueblo de Israel estaban celebrando, conforme a la ordenanza de Moisés, la fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta de las cabañas. Y los discípulos le invitaron no que fuera invitado, los discípulos le dijeron: ¿por qué no subes a la fiesta? Y Jesús estaba un tanto renuente a ir a la fiesta, pero entonces ellos parece que lo ponen entre la espada y la pared y le dicen: Señor, eso que no está en San Juan 7:3, nadie que procura que ser ¿qué? Claro, hace nada en oculto. Y mire, hay circunstancias. Ahora, mire, ellos serán los discípulos. Yo no me hubiera atrevido a decir eso a Jesús. O sea, como poniendo en duda la transparencia de Jesús.
Y entonces Jesús accede a subir a la fiesta, pero él no va a realizar algún milagro. Era el tiempo en el cual, mire, él en San Juan 6 había comenzado a enseñar algo que sacudió a aquel grupo de personas que lo estaban siguiendo. A veces la gente no quiere que se le diga la verdad, se ofende. Jesús una vez les dijo: ustedes no vienen por los peces, ustedes no vienen porque les interesa el ministerio, ustedes vienen por los peces y por los panes. Cualquier persona en el tabernáculo de la luz al atardecer se hubiera escandalizado. Oye, hermano, ¿cómo nos está diciendo eso? Es lo que Jesús les dijo. Él fue claro con ellos, no se anduvo por las ramas. Ustedes, eso es lo que los tiene adheridos al movimiento, nada más la comida. No hay otra cosa. Bueno, pero resulta que parece que Jesús se hubiera detenido, le hubiera bajado un poquito el volumen en esas cosas que estaba haciendo, pero no. En San Juan 7, al siguiente capítulo, lo invitan. Y entonces Jesús, en el último día de la fiesta, o sea, él ni siquiera se anticipó, él llegó hasta el final de la fiesta de los tabernáculos y comenzaba. Él no llegó ahí a discernir a las personas, aunque él lo podía hacer. No llegó ahí a hacer un milagro con las personas, aunque él lo podía hacer. Pero fue a un nivel más alto. Mire, los milagros está bien. Mucha gente vio los milagros. Es más, mucha gente fue beneficiaria de los milagros. Hemos leído la historia en San Lucas de aquellos 10 leprosos. Bueno, los 9 de esos 10 recibieron el beneficio, pero no encontramos un seguimiento de ellos en la Biblia. Se perdieron en la historia, aunque fueron beneficiarios de un milagro de parte de Jesús. Pero solamente hubo uno. Mire, hay algo importante, hermano. Yo creo que cuenta la actitud que uno tenga hacia la palabra, la cual es Jesucristo. Hace poco hablamos en un lugar de aquel, creo que ya lo dije, de aquel hombrecito que andaba solo echando fuera demonios y que le dijeron: tú no eres parte del grupo, así que te lo vamos a prohibir. Deje ese asunto por la paz. Y Jesús dijo: déjenlo en paz. Aquel que no es contra mí es conmigo. ¿Es verdad? Pero no solamente eso, les dijo lo siguiente. Mire, esto es importante. Yo quiero pensar. Dijo: nadie que pueda usar mi nombre puede hablar mal de mí. Este hombre, dice la Biblia, que andaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, aun cuando él no era parte del grupo. Pero hay algo importante. Mire, si este hombre tenía la actitud correcta y estaba usando apropiadamente el nombre de Jesucristo, ¿cómo usted y yo no tenemos la certeza que él pudo haber estado entre los 120 que subieron al aposento alto? Él no estaba diciendo: este tipo está echando fuera por Beelzebú, él está adivinando los pensamientos, él es un falso profeta. No, él tenía la actitud correcta aun cuando no era parte del grupo. Pero Jesús en San Mateo, el capítulo 10, había dado la comisión, y él sabía que aunque no era parte del grupo ministerial, él sabía que esa comisión también le abarcaba a él. Ahora, entonces Jesús sube ese día y comienza a enseñar. Y en San Juan, el capítulo 7, el verso 14, dice la Biblia: y al mediodía subió Jesús al templo, y ¿qué cosa hacía? No estaba haciendo un milagro, estaba enseñando. Y los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo sabe este letra no habiendo aprendido? O sea, sin haber estudiado. De Jesús, lo que sabemos es que cuando él tenía 2 años se lo llevaron a Egipto, por ordenanza de Dios mismo a través de un sueño de José. Después de cierta edad, cuando Herodes había muerto, lo regresaron otra vez a Judea. Mire, los historiadores dicen, y esto no es para que uno lo tome ni como el así dice el Señor, pero dicen que es probable que a Jesús lo haya llevado a Alejandría, que era una de las ciudades que en aquellos tiempos se preciaba de ser la ciudad que tenía la biblioteca más grande que existe en el mundo. De ahí es donde está una de las 7 maravillas del mundo, que es el famoso faro. Ellos dicen que es probable que Jesús lo haya llevado a Alejandría, que era parte de Egipto. Bueno, yo no puedo asegurar eso porque no tengo algo sólido para poder respaldarlo.
Pero supongamos que él fue llevado a Alejandría, donde estaba la crema innata de la sabiduría. Una cosa sí sabemos, que al menos Jesús sabía leer y escribir. Él les dijo, ¿no habéis leído? Y en una ocasión escribió ahí en el suelo. Pero esto de lo cual la Biblia nos está hablando no es un conocimiento mundano adquirido en las grandes bibliotecas de Alejandría, sino que él estaba enseñando de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso en alguien tenía que causar un impacto. Aún entre sus detractores, que decían, ¿cómo sabe esta letra si no ha estudiado? No tiene un título, no tiene algún doctorado. Pero mire, aquí está la cosa. Mire la humildad de Jesús hasta donde llegó. Jesús le respondió, mi doctrina, porque era lo que él estaba predicando. Desde luego, él no estaba predicando la doctrina de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los helenistas y de tanto grupo que había en su tiempo. Mi doctrina no es mía. Bueno, Jesús, pero tú eres el que la estás predicando. Si tú dices que tu doctrina, que la doctrina no es tuya, entonces ¿de quién es? ¿Dónde lo aprendiste? ¿En qué seminario lo aprendiste? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mire, ¿qué cosa? Esto quiere decir que era el Espíritu Santo aquel que estaba inspirando a Jesús a hablar aquellas cosas. ¿Ven? Porque aún amigos y enemigos podían reconocer que lo que Jesús estaba hablando era distinto. Sin duda alguna, los judíos, que son los que hicieron esa declaración, ellos habían escuchado a muchos rabinos predicar, pero en Jesús había un toque distinto. Y luego Jesús mismo les dice, el que quisiere hacer su voluntad, o sea, la voluntad del que le envió, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Ahora, recuerde, esto es hablando en cuanto a la doctrina. Ahora, ¿dónde residía la diferencia entre la enseñanza de Jesús y las demás enseñanzas, que sin duda alguna también había? En Mateo 7:28 dice, y 29, y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba. ¿De qué se admiraba? De su doctrina. Ahora, desde luego, mire, este es algo importante, hermano. Los rabinos conocían todas las historias bíblicas, y eso es, yo creo que es, yo no puedo decir nada mal en contra de ello. Yo creo que es mejor que las conozcamos a que no las conozcamos. El rabino quizá les estaba hablando de Moisés, de las grandes obras que había hecho Moisés, les estaba hablando de esto y aquello y lo otro, pero Jesús, el mensaje, la enseñanza de Jesús estaba siendo traída más acá, de tal manera que podía tocar el corazón de la gente. O sea, estaba trayendo a un Dios, no que se había quedado en el pasado, sino a un Dios en tiempo presente. Si usted nota, en Mateo 7, lo que les está hablando antes de esta escritura que estamos leyendo, les está hablando de dos hombres que tenían buenas intenciones, que uno edificó su casa sobre la roca, la peña, y el otro edificó sobre la arena. Cuando la gente escuchó eso, y no hay duda que cuando cada uno de nosotros escuchamos la palabra de Dios, hay una identificación de cada uno de nosotros, o al menos la debería haber. Si usted es un creyente, se identificará con aquellos creyentes de la Biblia, porque los tiempos bíblicos no han pasado. No es decir, oh, mire qué cosa, como Ruth pudo hacer de semejante decisión. Sí, usted también, señor, pero usted, ama de casa, puede hacer la misma decisión. Hermano, que Pedro dejó todo lo que tenía para poder seguir a Jesús. Sí, usted, varón, puede hacer exactamente la misma decisión. Ahora, y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba. ¿Qué es admirarse? Es quedarse. Hermano, ¿qué cosa? Esto no lo habíamos escuchado. La gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahí reside una gran diferencia. O sea, el mensaje de Jesús
era distinto a cualquier mensaje, a cualquier doctrina que ellos alguna vez hayan escuchado en la sinagoga. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y luego la Biblia hace una diferencia, y no como los escribas. Eso quiere decir que ellos estaban enseñando, pero había una gran diferencia en la manera que enseñaba Jesús y la manera en que ellos habían escuchado a cualquier otro predicador de su tiempo. Ahora, pero aquí viene algo más importante. Aquí mismo en San Juan, el capítulo 37, San Juan 7, verso 37, dice: en el último y gran día de la fiesta. O sea, usted sabe, regularmente, incluso en una reunión, siempre se deja lo mejor para el final. Jesús, no porque quisiera ser el protagonista, pero había algo importante que Jesús tenía que decirle a la gente. Él no llegó, usted sabe, no llegó inmediatamente al primer día a comenzar a enseñarles, sino que en el último y gran día de la fiesta, cuando los judíos quizá estaban esperando un clímax en ello, Jesús, estando ahí dentro de la congregación, dice la Biblia que se puso en pie. Cuando la gente vio a aquel joven rabino de Galilea ponerse de pie, inmediatamente le llamó la atención, porque sabían quién era Jesús. Bueno, ¿para qué se va a poner de pie? Y alzó la voz. Claro, en aquel tiempo no había micrófono, entonces tenía que decir. Él sabía que su mensaje era importante, y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano, eso parecía muy osado. Como un hombre no dice venga y yo le voy a dar de beber, sino que venga a mí y beba de mí. ¿Cómo podíamos entender esas palabras? Que Jesús mismo en su persona podía dar de beber a alguien. Venga a mí y beba. El que cree en mí. Y luego dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, esto era distinto a lo que cualquier otra persona hubiera escuchado. Aquí Jesús no solamente se pone como el protagonista de la reunión, pero les trae un mensaje distinto. Porque Él no está apuntando allá para acá o para allá, no, Él está apuntando hacia su persona misma. Aquel que tiene sed, que venga y que beba. No, usted sabe, no tenían por ahí así como o la mujer, algún lebrillo o algo, o algún cántaro, no, que bebieran de él. Y luego Juan hace este comentario y dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, mire, estas palabras Jesús no las explicó. San Juan nos dice a qué se estaba refiriendo Jesús. Él estaba hablando de un día cercano, pero al fin y al cabo en el futuro, en el cual el Espíritu Santo iba a venir sobre la persona, y sería, como Jesús le dijo a la mujer en el pozo, una fuente que salta para vida eterna. Ahora miren, el discernimiento de Jesús produjo algo. Los milagros de Jesús produjeron algo, produjeron un efecto en la gente, en la mujer en el pozo. Señor, me parece que tú eres un profeta. Y luego lo liga la Escritura: es que nosotros hemos sido enseñados que el Mesías nos va a decir esto, nos va a discernir. En los milagros, la gente dijo: sí, hubo un profeta en el Antiguo Testamento, el cual fue Eliseo, el cual multiplicó los peces y los panes. Seguramente el mismo espíritu de profecía tiene que estar en este hombre. Pero ahora, en esta tercera, al decir tercera etapa no me refiero a jalón, esa es otra cosa. O en este tercer estado, digamos así, de Jesús. Si aquí Él no estaba haciendo un milagro, si aquí Él no estaba realizando un discernimiento, pero lo que Jesús estaba haciendo, ahora recuerde, cada una de estas cosas que estamos viendo eran unas señales del Mesías, de la misma persona. No es que viniera uno a discernir, otro a hacer milagros y otro a traer enseñanza. Era exactamente la misma persona. Ahora, la enseñanza de Jesús
también tenía que producir un efecto, que en verdad lo produjo. En el último verso, o antes del último verso. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, no siendo beneficiarios del discernimiento, no habiendo visto un milagro, aunque todas esas cosas acompañaban a Jesús, pero habiendo oído estas palabras, decían: verdaderamente, o sea, sin una pizca de duda, este es que el profeta. O sea, mire, esta es una cosa que se va agregando. Jesús, también otra de las características que el profeta, que Jesús había de tener, o que el Mesías, mejor dicho, había de tener, es que había de ser un profeta. Pero como una de las fases por medio de las cuales ellos lo habían de reconocer era por el tipo de enseñanza que él estaba trayendo. Y esto es importante. Cada una de estas cosas hablan de la misma persona, hablan de Jesús. Pero aquí, la razón que lo reconocen como profeta es por la enseñanza que él estaba trayendo. Y otros decían: este es el Cristo. El Cristo, que en griego es la palabra ungido, que en hebreo es Mesías, que es la misma palabra ungido. Aquí unas personas estaban reconociendo a Jesús por el ministerio y otras estaban reconociendo a Jesús quién era la persona. ¿Quién era la persona? Era el Cristo, era el Mesías. ¿Sí me explico? ¿Y cuál iba a ser la evidencia, la característica que Jesús iba a traer? Bueno, ellos aquí reconocen otra: la señal mesiánica. Ahora, ambos grupos de los que están hablando estas cosas tenían la razón. Jesús era tanto el profeta, porque Jesús había dicho: un profeta como yo. Pero no solamente eso, también él era el Cristo, o sea, el Mesías. Miren, yo espero que usted note esto. La señal profética era la señal de identidad, era la credencial, perdón por decir esto, era el gafete que Jesús le había de presentar a la gente. Porque el Mesías tenía que ser reconocido solo y solo por la señal de un profeta. No iba a ser un teólogo, aun con lo respetable que estos fueran. No iba a ser, usted sabe, un predicador, aun con lo respetable que estos fueran. La señal por la cual ellos habían de reconocer a Jesús era la señal de ¿qué? Profeta. Y claro que para manifestar esa señal, por eso, mire, cuando alguien dice: hermano, es que yo soy un profeta, soy esto. Bueno, hermano, eso yo para comenzar ahí ya dudaría. Así como Dios es identificado por sus características. Dios tiene características. Un profeta de Dios también tiene que tener características. No importa si él nunca dice: yo soy profeta, pero cuando uno ve la señal, uno dice: este es. Ahora, hubo otra ocasión, y ya quiero que me acompañe a San Juan, 2 capítulos más adelante, San Juan 9, que un joven ciego que había recibido la vista por parte de Jesús. Todos conocemos esta escritura. Ahora mire, yo quiero que note esto. Sabemos que mucha gente, a mí me encanta cuando dice creo que es el capítulo 2 de Mateo, cuando está hablando de Jesús, dice que mucha gente venía de Siria y de las partes más lejanas de la tierra a recibir un beneficio de Jesús. Y lo recibieron. Yo no creo que alguno de ellos se haya ido con las manos vacías. Cada persona, porque Jesús tenía un carácter y él dijo: al que a mí viene yo no le echo fuera. Jesús vino con ese propósito, como él mismo lo dijo en su predicación aquel sábado en la sinagoga, que había venido a libertar a los cautivos, a dar a los ciegos vista, a sanar a los quebrantados de corazón. Mucha gente, sin importar la nación de la que ellos vinieran, acudían a Jesús y recibían un beneficio para su vida. Pero eso es, hermano, esto es parte de la vida. Mucha gente, aun cuando recibió el beneficio de Jesús, nunca lo reconocieron como lo que era. Mire, esto es muy importante porque la historia es cíclica. Ellos recibieron de Jesús el beneficio.
el ciego recibió la vista, el sordo recibió el oído, el mudo pudo hablar, etc. Y cuando ellos recibieron eso, seguramente que se tuvieron que acercar a Jesús con la actitud correcta, reverente, porque al menos aquí ellos no entendían quién era esta persona, pero al menos Dios lo estaba usando de una manera muy, muy especial, que ellos quizá no habían visto en sus países de origen, o aún quizá ahí mismo. Aleluya. Pero dentro de esos pocos, o más bien dentro de esa gran multitud, hubo un pequeño puñado que no solamente recibió el beneficio de parte de Jesús, sino que reconoció quién era Jesús. Quizá la gran mayoría no, pero un pequeño grupo. Miren, esto nos muestra cómo es que esto permea siempre. Ahora, cada uno de aquellos que reconocieron a Jesús como lo que era, como el profeta, y luego lo ligaron con el Cristo, con el Mesías, tenían, mire, quizá había cosas que ellos no podían explicar, pero al menos tenían una revelación segura y cierta de quién era Jesús. Y Jesús no era un predicador más, aunque él predicaba. Jesús no era una persona más, aunque él estaba allí. Entonces este hombre, al cual todos sabemos la historia, él nació ciego, así que no había manera de engañar a nadie. Y a veces en estos casos son en los que Dios se glorifica. Aquel hombre, aquel muchacho había nacido ciego, sus vecinos lo conocían, sus padres lo conocían, los miembros de la iglesia lo conocían. Y entonces, en un día bienaventurado de su vida, se cruzan los caminos de él y los caminos de Jesús. Era evidente lo que el muchacho necesitaba la vista. ¿Qué pasa? Jesús le da la vista. Y bueno, usted sabe, termino con esto. Lo voy a leer la siguiente vez. La gente sabía quién era ese muchacho, que había nacido ciego. Ellos no podían decir en contra nada de que él hubiera recibido la vista, porque él estaba viendo, a decir, a ver, ¿de qué color es el foco? Ah, es blanco, el pizarrón es blanco, esto, aquí está una botella. O sea, ¿cómo podían ellos negar eso? Pero el asunto no era desacreditar eso, era desacreditar de parte de quién lo había recibido. Y le preguntan, oye, ¿qué dices tú? Como una revelación personal, no lo que te hayan dicho tus padres. ¿Qué dices de aquel que te alcanzó? ¿Qué piensas? En San Juan 9:17, este muchacho dijo unas más frases que han quedado para toda la historia. Dijo que es profeta. Eso es una experiencia personal. ¿Sabe? Le dijeron, da gloria a Dios, porque sabemos que este hombre es un pecador y Dios no escucha los pecados. Dijo, yo no sé. Lo único que sé es la sublime gracia del Señor, que yo antes ciego fui, más ahora veo ya. Eso le puso fin a la Señor. Vamos a ponernos de pie, Señor. Te agradecemos en esta mañana por esta porción de tu palabra, Señor, la cual, oh Dios, te pedimos que tú pongas en nuestros corazones, Señor, como una revelación, Señor Jesús. Si tú les pudiste revelar a aquellos hombres de la antigüedad, no del tiempo de Jesús, ¿quién eras tú, Señor? Permite que a través de tu palabra nosotros podamos discernir, Señor, que tu plan sigue estando vigente, Señor Jesús. De tal manera, Padre Celestial, quizás nosotros al escuchar estas cosas de tu palabra las estamos relacionando con algo que ha sucedido en nuestro tiempo, Señor. Padre, porque tú eres el mismo de ir por los siglos, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén.